En el corazón de Europa del Este, el conflicto ucraniano sigue desarrollándose con complejidad e intensidad, atrayendo la atención del mundo y remodelando los paisajes geopolíticos. A medida que nos adentramos en los últimos acontecimientos, nos encontramos el 12 de agosto de 2024 en medio de un campo de batalla de maniobras estratégicas y cambios tácticos. La situación sigue siendo intensa y cambiante, con las fuerzas ucranianas y rusas enzarzadas en una lucha sin cuartel por el control. Hoy exploramos los frentes críticos de este conflicto: Kursk, Torsk y Nueva York, donde las mareas de la guerra fluyen y refluyen con consecuencias dramáticas. En Kursk sigue desarrollándose una importante actividad. Los movimientos de ambos bandos han transformado esta región en un teatro de importancia estratégica. Las fuerzas ucranianas han realizado notables avances, poniendo a prueba los límites de las defensas rusas, y en algunos casos estos avances han sido sustanciales. Sin embargo, la situación sigue siendo fluida, con enfrentamientos dinámicos que obligan a ambas partes a adaptarse rápidamente. La línea del frente es un testimonio de la resistencia y la determinación de ambos ejércitos, que luchan por dominar una zona disputada. Mientras tanto, el frente de Torsk se ha convertido en un punto central de la estrategia militar. Las fuerzas ucranianas han llevado a cabo una retirada estratégica de ciertas posiciones, una decisión que refleja tanto los retos como los riesgos calculados inherentes a la guerra moderna. Esta retirada no ha sido gratuita, ya que Ucrania ha cedido algunas de sus fortificaciones. Sin embargo, este movimiento también abre nuevas posibilidades de reagrupamiento y contraofensivas, mostrando el intrincado juego de ajedrez en juego. El terreno está salpicado de zonas urbanas y defensas naturales, lo que lo convierte en un complejo campo de batalla en el que cada decisión cuenta. En el frente de Nueva York también hay mucho en juego. El ejército ruso ha orquestado un movimiento de pinza, aprovechando sus posiciones para acercar estratégicamente a las fuerzas ucranianas. Esta maniobra, si tiene éxito, podría alterar el equilibrio de poder en esta región. Las tropas ucranianas se enfrentan a una gran presión en esta precaria situación, lo que pone de relieve lo mucho que está en juego en esta zona. Sin embargo, como en todas las empresas militares, el resultado dista mucho de ser seguro, ya que cada parte se esfuerza por superar a la otra en una competición de estrategia y resistencia. Las historias humanas que se entretejen en el amplio contexto estratégico hacen que estos acontecimientos resulten especialmente atractivos. Los soldados de ambos bandos no se limitan a ejecutar órdenes, sino que viven la angustiosa realidad de la guerra. Cada decisión tomada por los mandos tiene implicaciones directas para los hombres sobre el terreno, que se enfrentan diariamente a retos de supervivencia, camaradería y deber. La resistencia y la valentía que demuestran estos individuos son un testimonio del espíritu indomable que caracteriza a quienes se ven atrapados en medio del conflicto. Explorando estos frentes, también nos encontramos con los elementos tecnológicos y logísticos que desempeñan un papel crucial en la guerra moderna. Los drones de vigilancia, las imágenes por satélite y la inteligencia en tiempo real son solo algunas de las herramientas que se han vuelto indispensables en este conflicto, configurando estrategias y resultados de formas sin precedentes. Estas tecnologías no solo mejoran las capacidades de las fuerzas militares, sino que también introducen nuevos retos, ya que ambas partes se esfuerzan por mantener una ventaja tecnológica en un campo de batalla en rápida evolución. Mientras asimilamos estos avances, es esencial considerar las implicaciones geopolíticas más amplias. La guerra de Ucrania no es solo un conflicto regional. Tiene ramificaciones que trascienden las fronteras, influyendo en las relaciones internacionales, la estabilidad económica y la seguridad mundial. Lo que está en juego se extiende más allá del campo de batalla inmediato, con naciones de todo el mundo observando de cerca, cada una con intereses creados y cálculos estratégicos. La pregunta sigue siendo, ¿cómo evolucionará este conflicto en los próximos días, semanas y meses? ¿Qué estrategias resultarán decisivas y quién acabará imponiéndose en esta contienda de alto riesgo? Como observadores, no nos queda más remedio que reflexionar sobre la complejidad de la guerra y la resistencia de quienes se ven envueltos en sus implacables garras. El drama que se desarrolla en el frente ucraniano es un recordatorio conmovedor del espectro siempre presente del conflicto en nuestro mundo,
y nos desafía a reflexionar sobre la búsqueda de la paz en medio del caos de la guerra. Con estas reflexiones, les invitamos a que sigan participando, observando y aprendiendo a medida que se desarrolla la historia. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y comprensión. Permanezcan atentos a las próximas actualizaciones, en las que seguiremos explorando la intrincada dinámica de este conflicto crucial. Hasta entonces, cuídense y manténganse informados. A medida que avanzamos en nuestra exploración del conflicto ucraniano, la intrincada dinámica de la guerra se revela de formas inesperadas. Los paisajes estratégicos de Kursk, Torsk y Nueva York no son meros marcadores geográficos, sino escenarios fundamentales en los que se está determinando el futuro de esta guerra. Hay mucho en juego, y los resultados son inciertos, ya que tanto las fuerzas ucranianas como las rusas se enzarzan en una lucha sin cuartel por el control. En Kursk, la situación sigue siendo especialmente intrigante. El ejército ruso ha logrado recientemente reconquistar la localidad de Snak, expulsando a las fuerzas ucranianas en un alarde de destreza táctica. Esta zona, anteriormente bajo control ucraniano, se ha convertido de nuevo en un foco de actividad militar. La capacidad de recuperar tales posiciones pone de relieve la naturaleza fluida del control territorial en este conflicto, en el que las ganancias y las pérdidas pueden producirse en rápida sucesión. Sin embargo, el futuro de esta zona sigue siendo incierto, mientras ambas partes se preparan para lo que podría ser un gran enfrentamiento en la localidad de Darling. Los informes sugieren que las fuerzas ucranianas se están preparando para una batalla importante, con el objetivo de recuperar el terreno perdido y establecer una posición más fuerte en esta disputada región. Tanto fuentes rusas como ucranianas indican que los preparativos están en marcha, preparando el escenario para lo que podría ser un momento crucial en el conflicto en general. Mientras tanto, el frente de Torsk sigue presentando desafíos únicos. Fuentes ucranianas han informado de una retirada ampliada, cediendo terreno estratégicamente para evitar el cerco de las fuerzas rusas. Esta maniobra, aunque supone la renuncia a algunas posiciones defensivas, puede permitir a Ucrania consolidar sus fuerzas y prepararse para futuros enfrentamientos. La decisión de retirarse no se tomó a la ligera, sino que refleja el complejo cálculo de la estrategia militar, en la que el momento y la posición son fundamentales. La pérdida de fortificaciones, especialmente las construidas antes de la invasión rusa de febrero de 2022, supone un cambio significativo en el panorama defensivo. Sin embargo, esta retirada también señala un posible cambio de táctica, ya que Ucrania trata de adaptarse a la evolución de la situación sobre el terreno, demostrando resistencia ante la adversidad. También en el frente de Nueva York se están produciendo avances significativos. El uso estratégico de los movimientos de pinza por parte del ejército ruso pretende cercar a las fuerzas ucranianas, una táctica diseñada para cortar las líneas de suministro y forzar la retirada. Este enfoque, si tiene éxito, podría cambiar el equilibrio de poder en la región, ejerciendo una presión adicional sobre las tropas ucranianas. Sin embargo, el resultado sigue siendo incierto, ya que la complejidad de la guerra urbana y la resistencia de las defensas ucranianas plantean formidables desafíos a los avances rusos. La interacción entre estrategia, tecnología e ingenio humano es evidente en cada uno de estos frentes. La guerra moderna se caracteriza por la integración de tecnología punta y tácticas de combate tradicionales. Los drones de vigilancia, la inteligencia en tiempo real y el armamento avanzado se han convertido en parte integrante de las operaciones militares, influyendo en el curso de las batallas y configurando las estrategias de ambos bandos. Estos avances tecnológicos, al tiempo que mejoran las capacidades, también introducen nuevos retos, ya que ambos ejércitos se esfuerzan por mantener una ventaja tecnológica. El conflicto de Ucrania no es un mero choque de ejércitos, sino una prueba de voluntad, estrategia y resistencia. Las decisiones que toman los mandos sobre el terreno tienen implicaciones de largo alcance, pues afectan no solo al resultado inmediato de las batallas, sino también a la moral y resistencia de sus tropas. Cada maniobra, cada enfrentamiento, es un riesgo calculado, asumido sabiendo que lo que está en juego va más allá del campo de batalla. Al examinar estos acontecimientos, resulta crucial comprender el elemento humano en juego.
Los soldados de ambos bandos no son entidades sin rostro, sino individuos que se enfrentan a las duras realidades de la guerra. Sus historias de valentía, sacrificio y resistencia añaden una dimensión profundamente personal al relato estratégico más amplio. El coraje y la determinación de estos individuos son un testimonio de la capacidad del espíritu humano para resistir incluso en las circunstancias más difíciles. El conflicto ucraniano es también un duro recordatorio de las implicaciones geopolíticas más amplias de la guerra. No se trata solo de una lucha regional, sino de un conflicto con ramificaciones globales. Los ojos del mundo están puestos en Ucrania, mientras las naciones navegan por el delicado equilibrio de la diplomacia, los intereses económicos y las preocupaciones en materia de seguridad. El resultado de este conflicto influirá sin duda en las relaciones internacionales, configurando alianzas y prioridades estratégicas en los próximos años. Al reflexionar sobre el futuro de la guerra ucraniana, nos surgen preguntas que desafían las respuestas fáciles. ¿Cómo evolucionará este conflicto? ¿Qué estrategias resultarán decisivas y quién acabará imponiéndose? Son preguntas que nos invitan a reflexionar sobre las complejidades de la guerra y la permanente búsqueda de la paz. A medida que sigamos observando y analizando, esperamos aportar ideas que profundicen nuestra comprensión de este conflicto en curso. Gracias por acompañarnos en este viaje de exploración y descubrimiento. Permanezcan atentos a las próximas actualizaciones, en las que seguiremos profundizando en la intrincada dinámica de este conflicto crucial. Hasta entonces, cuídense y sigan participando mientras descubrimos la evolución de la historia de la guerra ucraniana. Al llegar al último segmento de nuestra exploración del conflicto ucraniano, profundizamos en los elementos estratégicos y humanos que definen esta guerra. Los campos de batalla de Kursk, Torsk y Nueva York son más que meros lugares. Son epicentros de un conflicto que sigue desafiando los límites de la estrategia militar y la resistencia humana. En Kursk, la fluidez de las líneas del frente es un recordatorio constante de la naturaleza cambiante de esta guerra. Las fuerzas ucranianas han demostrado una notable capacidad de adaptación, ejecutando rápidas incursiones y operaciones de infiltración que ponen a prueba las defensas rusas. Estas maniobras, aunque no siempre se traducen en ganancias territoriales permanentes, sirven para desorganizar y desorientar a las fuerzas contrarias, poniendo de relieve el ingenio táctico que caracteriza a la guerra moderna. Los recientes informes sobre los avances ucranianos hacia la localidad de Belaya ilustran las complejidades de este conflicto. Aunque algunas fuentes sugieren avances significativos, la realidad suele ser más matizada, y cada avance se enfrenta a contramedidas y recalibraciones estratégicas. Esta interacción dinámica de ataque y defensa subraya la intrincada partida de ajedrez que se desarrolla sobre el terreno, donde cada movimiento se calcula con precisión y determinación. Mientras tanto, en el frente de Torsk, la retirada estratégica de las fuerzas ucranianas sigue siendo un punto central de análisis. Esta decisión, aunque supone la renuncia a algunas posiciones fortificadas, permite una reorganización de las fuerzas, preparando potencialmente el terreno para futuras contraofensivas. La pérdida de las fortificaciones anteriores a la invasión supone un cambio significativo en el panorama defensivo, pero también abre nuevas vías para la innovación táctica y la resistencia. Los enfrentamientos en curso ponen de relieve el delicado equilibrio entre riesgo y recompensa en la estrategia militar, donde el momento y la posición son primordiales. El frente de Nueva York sigue siendo escenario de una intensa actividad militar, con las fuerzas rusas empleando movimientos de pinza para acercar a las tropas ucranianas. Esta táctica, destinada a cortar las líneas de suministro y forzar las retiradas, supone un reto importante para las defensas ucranianas. Sin embargo, las complejidades de la guerra urbana y la resistencia de los defensores siguen condicionando el resultado de cada enfrentamiento, demostrando la naturaleza polifacética de este conflicto. Al examinar estos acontecimientos, queda claro que la guerra ucraniana no es un mero choque de ejércitos, sino una profunda prueba de estrategia, voluntad y resistencia. La integración de la tecnología avanzada con las tácticas de combate tradicionales ha transformado el campo de batalla, influyendo en el curso de las batallas y moldeando las estrategias de ambos bandos. Los drones de vigilancia, la inteligencia en tiempo real y el armamento sofisticado
se han convertido en herramientas esenciales de la guerra moderna, mejorando las capacidades al tiempo que introducen nuevos retos. Estos avances tecnológicos subrayan la complejidad del conflicto, en el que ambos bandos se esfuerzan por mantener una ventaja tecnológica en un entorno en rápida evolución. Sin embargo, en medio de los cálculos estratégicos y las innovaciones tecnológicas, el elemento humano sigue estando en primer plano. Los soldados de ambos bandos se enfrentan a las duras realidades de la guerra, y sus historias de valor, sacrificio y resistencia añaden una dimensión profundamente personal al relato general. Sus experiencias nos recuerdan la perdurable capacidad del espíritu humano para perseverar ante la adversidad, ofreciendo una conmovedora reflexión sobre los costes y las consecuencias de los conflictos. La guerra ucraniana también nos recuerda con crudeza sus implicaciones geopolíticas más amplias. No se trata solo de una lucha regional, sino de un conflicto con ramificaciones globales, que influye en las relaciones internacionales y determina las prioridades estratégicas. Los ojos del mundo están puestos en Ucrania, mientras las naciones navegan por el delicado equilibrio entre diplomacia, intereses económicos y preocupaciones de seguridad. A medida que reflexionamos sobre el desarrollo de los acontecimientos, nos surgen preguntas que desafían nuestra comprensión de la guerra y la paz. ¿Cómo evolucionará este conflicto? ¿Qué estrategias resultarán decisivas y quién acabará imponiéndose? Estas preguntas nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de los conflictos y la búsqueda permanente de la estabilidad en un mundo marcado por la incertidumbre. Al concluir nuestra exploración, les invitamos a seguir participando, observando y aprendiendo, a medida que la historia continúa desarrollándose. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y comprensión. Permanezcan atentos a las próximas actualizaciones, en las que seguiremos explorando la intrincada dinámica de este conflicto crucial. Hasta entonces, cuídense y manténganse informados, mientras nos esforzamos por profundizar en nuestra comprensión de la guerra ucraniana y sus trascendentales implicaciones. Continuando nuestro viaje a través del conflicto ucraniano, nos encontramos en un paisaje marcado por la complejidad estratégica y la resistencia humana. Los campos de batalla de Kursk, Torsk y Nueva York son algo más que puntos en un mapa. Son escenarios donde se está forjando el futuro de esta guerra. Mientras las fuerzas ucranianas y rusas se enzarzan en un combate sin tregua, sigue habiendo mucho en juego y los resultados son inciertos. En la región de Kursk, la situación sigue siendo especialmente apremiante. La reciente reconquista de Snag por el ejército ruso demuestra su habilidad táctica, haciendo retroceder a las fuerzas ucranianas y poniendo de relieve la fluidez del control territorial. Esta zona, antaño bajo mando ucraniano, es ahora un foco de actividad militar. La capacidad de recuperar tales posiciones subraya la naturaleza impredecible de este conflicto, en el que los éxitos y los reveses se suceden con rapidez. El futuro de Kursk sigue siendo incierto, mientras ambas partes se preparan para lo que podría ser un enfrentamiento importante en Darling. Los informes sugieren que las fuerzas ucranianas se están preparando para una gran batalla, con el objetivo de recuperar el terreno perdido y establecer una presencia más fuerte. Tanto fuentes rusas como ucranianas indican que los preparativos están en marcha, preparando el escenario para un momento crucial en el conflicto más amplio. Mientras tanto, el frente de Torsk presenta desafíos únicos. Los informes de fuentes ucranianas indican una retirada estratégica, cediendo terreno para evitar ser rodeados por las fuerzas rusas. Esta maniobra, aunque supone renunciar a algunas posiciones defensivas, puede permitir a Ucrania reagruparse y prepararse para futuros enfrentamientos. La decisión refleja el complejo cálculo de la estrategia militar, en la que el momento y la posición son fundamentales. La pérdida de fortificaciones, especialmente las construidas antes de la invasión rusa de febrero de 2022, supone un cambio significativo en el panorama defensivo. Sin embargo, esta retirada también sugiere un posible cambio de táctica, a medida que Ucrania se adapta a la evolución de la situación, demostrando resistencia en la adversidad. El frente de Nueva York también está siendo testigo de avances significativos. El uso estratégico de los movimientos de pinza por parte del ejército ruso tiene como objetivo rodear a las fuerzas ucranianas,
una táctica diseñada para cortar las líneas de suministro y forzar la retirada. Este enfoque, si tiene éxito, podría cambiar el equilibrio de poder en la región, ejerciendo una presión adicional sobre las tropas ucranianas. Sin embargo, el resultado está lejos de ser seguro, ya que la complejidad de la guerra urbana y la resistencia de las defensas ucranianas plantean formidables desafíos a los avances rusos. La interacción entre estrategia, tecnología e ingenio humano es evidente en todos estos frentes. La guerra moderna integra tecnología punta con tácticas de combate tradicionales. Los drones de vigilancia, la inteligencia en tiempo real y el armamento avanzado se han convertido en parte integrante de las operaciones militares, influyendo en el curso de las batallas y configurando las estrategias de ambos bandos. Estos avances tecnológicos, al tiempo que mejoran las capacidades, también introducen nuevos retos, ya que ambos ejércitos se esfuerzan por mantener una ventaja tecnológica. El conflicto de Ucrania no es un mero choque de ejércitos, sino una prueba de voluntad, estrategia y resistencia. Las decisiones que toman los mandos tienen implicaciones de largo alcance, pues afectan no solo al resultado inmediato de las batallas, sino también a la moral y resistencia de sus tropas. Cada maniobra, cada enfrentamiento, es un riesgo calculado, asumido sabiendo que lo que está en juego va más allá del campo de batalla. Comprender el elemento humano en juego es crucial. Los soldados de ambos bandos no son entidades sin rostro, sino individuos que se enfrentan a las duras realidades de la guerra. Sus historias de valentía, sacrificio y resistencia añaden una dimensión profundamente personal al relato estratégico más amplio. El valor y la determinación de estos individuos son un testimonio de la capacidad del espíritu humano para resistir incluso en las circunstancias más difíciles. El conflicto ucraniano es también un duro recordatorio de las implicaciones geopolíticas más amplias de la guerra. No se trata solo de una lucha regional, sino de un conflicto con ramificaciones globales. Los ojos del mundo están puestos en Ucrania, mientras las naciones navegan por el delicado equilibrio de la diplomacia, los intereses económicos y las preocupaciones en materia de seguridad. El resultado de este conflicto influirá sin duda en las relaciones internacionales, configurando alianzas y prioridades estratégicas en los próximos años. Al reflexionar sobre el futuro de la guerra ucraniana, nos surgen preguntas que desafían las respuestas fáciles. ¿Cómo evolucionará este conflicto? ¿Qué estrategias resultarán decisivas y quién acabará imponiéndose? Estas preguntas nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de la guerra y la permanente búsqueda de la paz. A medida que sigamos observando y analizando, esperamos aportar ideas que profundicen nuestra comprensión de este conflicto en curso. Gracias por acompañarnos en este viaje de exploración y descubrimiento. Permanezcan atentos a las próximas actualizaciones, en las que seguiremos profundizando en la intrincada dinámica de este conflicto crucial. Hasta entonces, cuídense y sigan participando mientras descubrimos la evolución de la historia de la guerra ucraniana. A medida que nos adentramos en el conflicto ucraniano en curso, la intrincada dinámica y los profundos elementos humanos siguen revelándose. Los campos de batalla de Kursk, Torsk y Nueva York no son solo lugares estratégicos, sino también el corazón de un conflicto que está poniendo a prueba los límites de la estrategia militar y la resistencia humana. En Kursk, la fluidez de las líneas del frente es un recordatorio constante de la naturaleza siempre cambiante de esta guerra. Las fuerzas ucranianas han demostrado una notable adaptabilidad, empleando rápidas incursiones y tácticas de infiltración para desafiar las defensas rusas. Estas maniobras, aunque no siempre aseguran ganancias territoriales permanentes, sirven para perturbar y desestabilizar a la oposición, poniendo de relieve el ingenio táctico que define la guerra moderna. Los recientes informes sobre los avances ucranianos hacia Belaya ilustran las complejidades de este conflicto. Aunque algunas fuentes sugieren avances significativos, la realidad suele ser más matizada, y cada avance se topa con contramedidas y recalibraciones estratégicas. Esta interacción dinámica de ataque y defensa subraya la intrincada partida de ajedrez que se desarrolla sobre el terreno, donde cada movimiento se calcula con precisión y determinación. En el frente de Torsk, la retirada estratégica de las fuerzas ucranianas sigue siendo un punto clave de análisis. Esta decisión
Aunque supone la renuncia a algunas posiciones fortificadas, permite la reorganización de las fuerzas y puede preparar el terreno para futuras contraofensivas. La pérdida de las fortificaciones anteriores a la invasión supone un cambio significativo en el panorama defensivo, pero también abre nuevas vías para la innovación táctica y la resistencia. Los enfrentamientos en curso ponen de relieve el delicado equilibrio entre riesgo y recompensa en la estrategia militar, donde el momento y la posición son primordiales. El frente de Nueva York sigue siendo escenario de una intensa actividad militar. Las fuerzas rusas emplean movimientos de pinza en un intento de cercar a las tropas ucranianas, con el objetivo de cortar las líneas de suministro y forzar la retirada. Esta táctica plantea importantes desafíos a las defensas ucranianas, pero las complejidades de la guerra urbana y la resistencia de los defensores siguen condicionando el resultado de cada enfrentamiento. Esto demuestra la naturaleza polifacética del conflicto, en el que la estrategia, la tecnología y el ingenio humano desempeñan un papel crucial. La integración de la tecnología avanzada con las tácticas de combate tradicionales ha transformado el campo de batalla. Los drones de vigilancia, la inteligencia en tiempo real y el armamento sofisticado se han convertido en herramientas esenciales de la guerra moderna, mejorando las capacidades al tiempo que introducen nuevos retos. Estos avances tecnológicos ponen de relieve la complejidad del conflicto, en el que ambas partes se esfuerzan por mantener una ventaja tecnológica en un entorno en rápida evolución. Sin embargo, en medio de los cálculos estratégicos y las innovaciones tecnológicas, el elemento humano sigue estando en primer plano. Los soldados de ambos bandos se enfrentan a las duras realidades de la guerra, y sus historias de valor, sacrificio y resistencia añaden una dimensión profundamente personal al relato general. Sus experiencias nos recuerdan la perdurable capacidad del espíritu humano para perseverar ante la adversidad, ofreciendo una conmovedora reflexión sobre los costes y las consecuencias de los conflictos. La guerra ucraniana también nos recuerda con crudeza sus implicaciones geopolíticas más amplias. No se trata solo de una lucha regional, sino de un conflicto con ramificaciones globales, que influye en las relaciones internacionales y determina las prioridades estratégicas. Los ojos del mundo están puestos en Ucrania, mientras las naciones navegan por el delicado equilibrio entre diplomacia, intereses económicos y preocupaciones de seguridad. A medida que reflexionamos sobre el desarrollo de los acontecimientos, nos surgen preguntas que desafían nuestra comprensión de la guerra y la paz. ¿Cómo evolucionará este conflicto? ¿Qué estrategias resultarán decisivas y quién acabará imponiéndose? Estas preguntas nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de los conflictos y la búsqueda permanente de la estabilidad en un mundo marcado por la incertidumbre. Al concluir nuestra exploración, les invitamos a seguir participando, observando y aprendiendo a medida que la historia continúa desarrollándose. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y comprensión. Permanezcan atentos a las próximas actualizaciones, en las que seguiremos explorando la intrincada dinámica de este conflicto crucial. Hasta entonces, cuídense y manténganse informados, mientras nos esforzamos por profundizar en nuestra comprensión de la guerra ucraniana y sus trascendentales implicaciones.